Hola, hoy vamos a hablar sobre el tema de mecánica de fluidos y termodinámica. Vamos a exponer un resumen sobre la unidad 1 llamada la naturaleza de los fluidos y el estudio de su mecánica. La mecánica de fluidos es el estudio del comportamiento de los fluidos, ya sea en reposo, que vendría siendo la estática de fluidos, o en movimiento, la dinámica de fluidos. Un fluido es una sustancia que presenta fuerzas débiles de atracción entre sus partículas. Un fluido puede ser un líquido o un gas. Una propiedad que tienen los gases es que estos se comprimen con mucha facilidad, mientras que los líquidos se comprimen pero muy poco. Ahora vamos a hablar sobre el peso de la masa. La masa es la medida de la cantidad de un fluido. Se denota por la letra M y para saber su fórmula primero deberemos saber la fórmula de la fuerza, pues la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, si despejamos, vamos a obtener que la masa va a ser igual a la fuerza sobre la aceleración, mientras que el peso es la fuerza que se ejerce para traer a un fluido hacia la Tierra por medio de la acción de gravedad, y se va a denotar con la letra W, que va a ser igual a la masa por la gravedad. Ahora, las unidades de medida. En el sistema internacional, que es el que nosotros utilizamos, vamos a tener que la longitud va a ser igual a metros, el tiempo va a ser igual a segundos, la masa va a ser igual a kilogramos, la fuerza va a ser igual a newtons y la gravedad va a tener un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Mientras que en el sistema inglés o sistema tradicional de Estados Unidos, vamos a tener que la longitud va a ser igual a pie, la masa va a ser igual a slugs, el tiempo va a ser igual a segundos y la fuerza va a ser igual a libras, mientras que la gravedad va a tener un valor de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a hablar de la temperatura, en especial de la temperatura absoluta, que es el modo en el que se llega a un cero absoluto, es decir, cuando se detiene el movimiento molecular. Para medir la temperatura existen tres escalas, la Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin. Ahora vamos a hablar sobre la presión. La presión es la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de una sustancia y se denota por la letra P, que va a ser igual a la fuerza sobre el área. Sus unidades van a ser los newtons sobre los metros cuadrados. Y esta, cuando esté en una pequeña cantidad, en un volumen de un pequeño fluido, vamos a ver que se va a comportar de manera uniforme. Mientras que si tenemos un fluido con fronteras sólidas, la presión va a actuar de manera perpendicular hacia las paredes. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades de los fluidos. Principalmente, la primera va a ser la compresibilidad, que es el cambio de volumen que sufre una sustancia cuando está sujeta a presión. También puede conocerse como el módulo volumétrico, que está denotado por la letra E, que es igual a el cambio de la presión sobre el cambio del volumen sobre el volumen. Y sus unidades van a ser las mismas a las de la presión. Ahora vamos a ver qué es la densidad. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, y esta va a ser igual a la masa sobre el volumen. Sus unidades en el sistema internacional van a ser igual a kilogramos sobre metros cúbicos, mientras que en el sistema inglés van a ser igual a slugs sobre pies cúbicos. Ahora, el peso específico, que es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia, y se denota por la letra gamma, que va a ser igual al peso sobre el volumen. Y sus unidades en el sistema internacional van a ser newtons sobre metros cúbicos, mientras que en el sistema inglés van a ser libras sobre pies cúbicos. Por último, vamos a hablar sobre la gravedad específica, que es la razón de la densidad o peso específico de una sustancia a la densidad o peso específico del agua a 4 grados centígrados. Esta se va a denotar por las letras SG, y cuando queramos sacar la densidad vamos a tener que SG va a ser igual a la densidad de una sustancia sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. Mientras que si queremos sacar el peso específico, vamos a tener que SG va a ser igual al peso específico de una sustancia sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Esta no va a tener unidades. Ahora, el último, vamos a hablar sobre la tensión superficial, que podemos decir que es una película que existe entre la superficie del agua y el aire que está sobre ella.
Esta se mide como el trabajo por unidad de área que se requiere para llevar las moléculas de la parte inferior a la parte superior hasta a la parte superior del líquido. Sus unidades van a ser los newtons sobre metro. Otras propiedades van a ser la capilaridad. Esta va a depender de la cohesión del fluido y la capacidad que tenga para subir o bajar dentro de un tubo capilar. Y por último, la percolación. Esta es el ascenso de un fluido de una superficie líquida hacia un material tejido. Y pues prácticamente este sería el resumen de la unidad 1 de la materia mecánica de fluidos y termodinámica. Eso sería todo, muchas gracias y hasta luego.